La primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y cuando la leemos nos damos cuenta de que él está escribiéndole a gente cuya fe era absolutamente impresionante. A una iglesia que la gran mayoría de las personas en una ciudad muy difícil se habían apartado de los ídolos, habían seguido al Señor de una manera absolutamente apasionante, lo estaban dando todo por el Señor. Y esa es la razón por la que ya en el capítulo 1 y el versículo 8 Pablo utiliza una frase en el original que es muy bonita, hablando de que la fe de las personas en Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica, resonaba como un eco por todo el Imperio Romano. Cuando leemos esa carta nos damos cuenta de que esa fe, ese amor que tenían las personas en Tesalónica, su esperanza de saber que el Señor los cuidaba, la certeza de saber que el Señor los cuidaba, y se reflejaba en esa esperanza dentro de su corazón y en el trato con todos los demás, incluso en cómo hablaban a todas las personas del Señor. Eso es un ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros en particular y para la iglesia del siglo XXI. Así que Pablo les explica, y primero les agradece su fe, pero también les explica cosas muy importantes en cuanto a esa esperanza, es decir, al hecho de que el Señor Jesús iba a volver. Y además explica todas las cosas en la carta de una manera muy práctica. Y por el hecho de aprender a agradecer, en primer lugar, la vida de los creyentes en Tesalónica, pero también todas las cosas que Dios hace, al final de la carta, Pablo habla de algo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dad gracias en todo. Y eso es uno de los motivos más importantes en todas las cartas de Pablo, comenzando ya por la primera carta a los tesalonicenses, porque él se dio cuenta de que cuando agradecemos, es como si nos diéramos, como si aprendiéramos a vivir de una manera diferente, porque podemos tener dos actitudes en la vida, quejarnos o agradecer. Y es obvio que la voluntad de Dios es agradecer, porque cuando nos quejamos estamos cayendo en la trampa del enemigo, porque siempre reclamamos más, queremos más, nos fijamos en lo que nos falta y no nos damos cuenta de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, como Pablo mismo le escribe a los efesios, a las personas que estaban en esa iglesia en Éfeso, y no necesitamos que Dios nos dé más bendiciones porque Él ya nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y las personas en Tesalónica, los creyentes, lo sabían muy bien, así que habían aprendido no solamente a dejar su pasado y seguir al Señor, sino que sabían dar gracias a Dios en todo y hablar a todas las personas de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Y es curioso porque cuando Pablo les habla a las personas en Tesalónica y a pesar de su gran ejemplo, no les habla de ser perfectos. Nunca en la palabra de Dios, Dios nos pide que seamos perfectos porque sabe que es imposible. Vivimos en un mundo carnal, en un cuerpo carnal, en muchas situaciones que aún con el poder del Espíritu de Dios, nuestra debilidad nos va a hacer caer. Así que necesitamos siempre vivir en el Espíritu de Dios, descansando en Él y reflejando el carácter del Señor Jesús. De eso les habla Pablo en la primera carta a los tesalonicenses y les dice que el objetivo es ser irreprensibles. Es decir, cuando nosotros ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, aún con nuestras debilidades, en las manos del Señor, y dejamos que el Espíritu nos guíe, por eso le dice no apaguéis al Espíritu de Dios, entonces somos irreprensibles, aunque de vez en cuando caemos porque no somos perfectos. Por eso el corazón de la carta a los tesalonicenses tiene que ver con esa esperanza también. Les habla de su fe en el Señor Jesús, les habla de ese amor y ese seguir al Espíritu de Dios, pero les habla también de la esperanza, la certeza de que el Señor Jesús va a volver. Y les habla incluso de detalles impresionantes. En el capítulo 4 incluso menciona también lo que será el arrebatamiento, el momento en que el Señor nos lleve con Él, cuando venga a buscar a su iglesia. Nos dice que no habrá ninguna advertencia, que será
vendrá de una manera radical por la fuerza. Nadie podrá retenernos aquí porque eso será parte de nuestra seguridad en el Señor. Nos habla de que Dios nos librará de todas las circunstancias del peligro y que seremos llevados a otro lugar, arrebatados con el Señor Jesús. Y estamos esperando esa segunda venida del Señor y vivimos sabiendo que Él va a volver. Por eso Pablo les escribe esta carta y les habla al final de dos detalles. Yo te animo a que leas la carta con mucha calma. Se puede leer en pocos minutos los 5 capítulos seguidos, pero después necesitamos casi pararnos en cada uno de los versículos y meditar y orar y dejar que el Señor nos hable a nuestro corazón. Porque les dice algo muy importante al final de la carta, en el capítulo 5, orad sin cesar. Es la clave de la oración. No es tanto pensar en que voy a dedicar horas para orar y voy a ver cuánto de petición, de orar por los demás, de alabar al Señor, de adorar, de interceder en situaciones difíciles, de poner mi vida en las manos del Señor. Claro que hacemos todo eso, pero Pablo va mucho más allá. Es como si dijera, solamente vas a dejar de orar cuando dejes de respirar. Como no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de orar. Es decir, de vivir día tras día, momento tras momento, hora tras hora, casi cada respiración, sabiendo que el Señor está ahí, que está dentro de nosotros, que su Espíritu está dentro de nosotros y que nuestro Padre Celestial nos cuida. Y por eso, todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos si lo vivimos en la presencia de Dios y por eso oramos y hablamos con nuestro Dios, incluso en muchas ocasiones sin decir una sola palabra, estando en silencio, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros. Y de esa manera, como Pablo termina la carta a los tesalonicenses, entregamos todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, para vivir en la presencia de Dios. Y tal como los creyentes en Tesalónica estaban transformando su ciudad, vivimos así, honrando al Señor, y transformamos el lugar donde estamos, porque ven nuestro amor al Señor, nuestra fe. ¿Recuerdas cómo comenzaba la carta? Nuestro amor y la esperanza que tenemos, la certeza que tenemos de que el Señor nos va a volver, que el Señor va a volver, y que nos va a cuidar siempre, que Él va a regresar, que nos cuida siempre, que podemos confiar y descansar en Él, y que esa esperanza sostiene nuestra vida, porque todo lo que Dios dice lo cumple siempre.